Les presento una historia de la electricidad recreada por la clase de electrotecnia del Instituto Canarias Cabrera Pinto. Nuestro instituto está en La Laguna, una hermosa ciudad que fue capital de la isla española de Tenerife. La Laguna fue el prototipo de las ciudades americanas y fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Nuestro centro comenzó siendo un convento agustino cuando se fundó, junto con la ciudad, hace más de 500 años. A principios del siglo XIX, daba sus primeros pasos la electricidad como hoy la conocemos. Al mismo tiempo, nuestro centro pasó a ser la sede de la primera Universidad de Canarias. Unos años más tarde, nos convertimos en el primer centro de enseñanza secundaria de Canarias, el único durante 70 años. Si hay un templo de la cultura en Canarias, es nuestro salón de actos. Tenemos el mejor claustro renacentista de Canarias, que además es un auténtico jardín botánico con plantas de todo el mundo hecho para los alumnos. Museos con dotaciones adquiridas y mantenidas por generaciones sucesivas de nuestra comunidad académica. Y un patrimonio arquitectónico impresionante que te invitamos a descubrir. Nosotros vamos a centrarnos ahora en nuestra materia. Nuestra asignatura se llama Electrotecnia. Es una materia de segundo bachillerato compleja, pero apasionante. El examen de acceso a la Universidad Española es muy teórico, así que hemos querido ir más allá. En Electrotecnia hemos tratado de conseguir conocimientos más prácticos. Queremos prepararnos mejor para carreras como Ingeniería o Física, en las que hay muchas materias para las que estos conocimientos serán muy valiosos. La importancia que la electricidad tiene hoy es evidente para todos. De lo que no siempre nos damos cuenta es del enorme trabajo científico que la ha hecho posible. Se nos ha ocurrido cómo aprender sobre el trabajo de estos geniales inventores aprovechando los recursos museísticos de nuestro centro. Hemos trabajado a lo largo de todo el curso. Los alumnos decidimos qué hacer. Compramos el material necesario por nuestra cuenta y trabajamos mucho para lograr que las distintas máquinas y experimentos salieran adelante. Hemos querido aprender de forma distinta a la habitual en una clase ordinaria. A medida que aprendíamos, nos reinventábamos y rediseñábamos el proyecto. Al final decidimos crear este vídeo porque queríamos tener un recuerdo de nuestro paso por este museo y este centro. Empezamos haciendo una investigación teórica para saber cómo funcionaban estos inventos y cómo podíamos emularlos con máquinas caseras funcionales hechas por nosotros. La clase se dividió en parejas que tras escoger su proyecto fueron construyendo prototipos, algunos con más éxito que otros. Tratando de obtener resultados más parecidos a los de los inventos originales, no dejamos de hacer mejoras hasta el último momento. Además de las máquinas en sí, los trabajos de grabación, redacción del guión, representación y edición han sido muy exigentes, pero al mismo tiempo muy divertidos. En especial la etapa de grabación y representación en la que hemos sacado decenas de tomas falsas y en las que todos nos hemos reído mucho. Nos parece un lujo haber podido usar el Museo Blas Cabrera de nuestro centro, rodeado de máquinas originales de la época. Nos da la sensación de haber tomado el relevo de nuestros antepasados. Desde la primera universidad hasta la actualidad, más de 10 generaciones de alumnos y profesores hemos adquirido, restaurado y sobre todo utilizado con fines didácticos esta impresionante dotación, precisamente como estamos haciendo ahora en este proyecto. Hola, soy William Gilbert. La poderosa reina Isabel I de Inglaterra me nombró su médico personal. Tan solo un año después, ella murió, pero voto al cielo que no tuve nada que ver con eso.
Sin embargo, la historia me conoce por haber publicado el primer tratado científico sobre magnetismo. En mi libro muestro cómo la Tierra es un enorme imán. Esto explica el raro comportamiento de las plumas. Sabía que los antiguos griegos habían conseguido atraer objetos ligeros con una extraña piedra a la que ellos llamaban electrón y nosotros ámbar. Experimenté con otros objetos que al frotarse se comportaban como el misterioso electrón. Por eso los llamé cuerpos eléctricos. Así nació una nueva palabra para el mundo y para la ciencia. Mi teoría es que la electricidad es una atmósfera o efluvio que rodea algunos objetos eléctricos. Creo que el frotamiento hace desaparecer ese fluvio eléctrico. El aire ocupa su lugar y al hacerlo arrastra consigo pequeños objetos. Hola, soy Stephen Gray y hoy os vengo a demostrar que el efluvio que William Gilbert llamaba electricidad se puede transmitir de un lugar a otro. Veinte años más tarde, al famoso científico y gran estadista norteamericano Franklin se le ocurrió una explicación extraordinaria del experimento de Dufay. Franklin, de un plumazo, explicó correctamente el fenómeno eléctrico y acuñó el término carga eléctrica que hoy en día utilizamos. Un cuerpo está equilibrado cuando tiene la cantidad adecuada de este fluido, pero cuando se frotan los llamados objetos eléctricos, el fluido pasa de un objeto a otro. El cuerpo que recibe el fluido se queda sobrecargado de él, es decir, con carga positiva. En cambio, el cuerpo del que sale el fluido se queda con menos carga de la que sería adecuada, carga negativa. Fue el científico que puso a los Estados Unidos a la altura de Europa. Su genial mente concibió entre docenas de inventos las lentes bifocales y el catéter médico. Sin embargo, hoy lo recordamos sobre todo por haber inventado el pararrayos, salvando decenas de miles de vidas y librando al mundo de una pesadilla. En la misma época, en Europa, el profesor de la Universidad de Leiden, Munzenbrock, hacía espectaculares demostraciones públicas de la electricidad. Los científicos tenían que generar electricidad estática en el mismo momento en el que iban a usarla, y a Munzenbrock le hubiera encantado tenerla ya almacenada para usarla después, así que se preguntó si no podría acumularla en el agua de una botella. Bueno, soy Munzenbrock, y tras varios intentos fallidos, mi ayudante descubrió de la manera más desagradable posible que mi botella para almacenar electricidad funcionaba. Recibí tal corrientazo que estuve mucho tiempo sin recuperarme, pero gracias al invento de Munzenbrock pudimos sustituir el movimiento continuo de las manivelas de las máquinas eléctricas que producen electricidad. Enseguida se descubrió que no era necesario que la botella se llenara de agua para acumular la electricidad. Nadie podía explicar cómo, pero funcionaba. La botella de Leiden fue el primer condensador. Algunos la consideran el invento más importante del siglo XVIII. Los generadores de electricidad estática fueron mejorando. Como este, quise yo mi la Terra natal, pudiendo vencer con él la resistencia media. Mi generador electrostático es el que genera más voltaje de todos. Desde que lo desarrollé en 1931 en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Boston, ha llegado a generar 1 megavoltio, lo que viene siendo 1.000.000 de voltios. Sin embargo, la posición dominante de la electricidad estática tenía sus días contados desde 1800. Ese año, el invento de un profesor italiano abrió las puertas a la producción continua de electricidad. Hola, soy Alessandro Volta. Los recientes trabajos de mi paisano Galvani me han puesto sobre la pista de que dos metales diferentes y una disolución salina pueden generar electricidad. Fíjense en la tensión que me da el conjunto de dos metales y la tela impregnada por la disolución salina. Si añado otro conjunto igual, doblo la tensión. Cuantos más conjuntos apile unos encima de otros, más voltios consigo. Para conseguir suficiente tensión, dispuse una pila de placas. Por eso, a todo esto se le terminó llamando pila. Es gracioso porque las pilas modernas ya no son apilamientos de discos, pero con el nombre pila se han quedado.
La nueva electricidad encontró aplicaciones inmediatas como la electrólisis, pero la gran revolución empezó poco después. He descubierto que una corriente eléctrica desvía la aguja magnética de una brújula. Al descubrir que había una relación entre electricidad y magnetismo, surgió una nueva disciplina científica. Al descubrir esto, todos los científicos europeos nos pusimos a experimentar como locos. Con el descubrimiento de Ørsted nació el electromagnetismo. De repente, los científicos de medio mundo se pusieron a trabajar en él. Hola, soy William Steiner. En 1824 arrollé un cable desnudo sobre un hierro imantado y conseguí un electroimán. A más vueltas, más potencia. En 3 años conseguí un electroimán capaz de levantar 1 tonelada. Soy un simple encuadernador que apenas sabe de matemática. Pero le di al mundo el primer generador mecánico. El generador de disco de Faraday era de corriente continua. Permitió el desarrollo de la telegrafía y los primeros sistemas eléctricos, promovidos por el famoso inventor Thomas Edison. Pero otro inventor extraordinario, Nikola Tesla, puso a punto una alternativa, la corriente alterna que hoy llega a nuestros hogares. Fui yo quien inventó la bombilla incandescente, además de que fui yo quien también llevó la luz a Nueva York. ¿Sabes con qué? Con corriente continua. En realidad la corriente alterna es el futuro. Permite transportar energía eléctrica a mucha mayor distancia y usted parece empeñado en no querer creerlo. Usted es lo que se lo está inventando, porque que yo sepa viene de Europa sin un duro, además se está queriendo meter en mi mercado y abaratar los precios de algo que es mío, ¿no? El alcance de su corriente continua es tan ridículo que ha tenido que llenar Nueva York de centrales. Yo podría alimentar a toda la ciudad con una única central de corriente alterna. Y si la corriente alterna es tan peligrosa como usted dice, ¿cómo explica esto? Fui yo. Somos la clase de Electrotecnia. ¿Cómo lo hice yo? Mi generador electrostático es el que genera más voltaje de todo. Desde que Y este hombre no estaba preparado para la sociedad de Una noche loca.